La Chicos y chicas, les habla el profesor Edebaldo. En este video les voy a hablar sobre la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Y bueno, hay que saber que las ecuaciones diferenciales se clasifican, o hay tres clasificaciones, ¿de acuerdo? Una de ellas, no necesariamente la primera, porque no hay un orden para esta clasificación. Bueno, una de estas clasificaciones es de acuerdo al orden de la ecuación diferencial. Y la clasificación de acuerdo al orden se refiere a la derivada de mayor orden o de mayor grado en la ecuación. Por ejemplo, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, aquí en este nombre estoy dando dos clasificaciones, estoy mencionando dos clasificaciones. Por un lado, que es ordinaria, estoy diciendo que es ordinaria, y por el otro, que es de primer orden. Ordinaria se refiere a que en la ecuación hay derivadas ordinarias de la función desconocida, ¿sale? Esa es la siguiente clasificación, pero bueno, vamos a quedarnos por lo pronto con la ecuación, con la clasificación de acuerdo al orden. Bien, aquí vemos una ecuación diferencial en donde está la función desconocida, que la función desconocida va a ser y, la letra y, ¿de acuerdo? Y vemos que hay dos coeficientes, a sub índice 1 y a sub índice 0. Observe que estos coeficientes son funciones de la variable x. En este caso, esta variable x es la variable independiente. La función y es la variable dependiente de la variable x. Y la función g de x es una función que puede representar cualquier expresión que depende de x. Y en esta expresión, pues lo que vemos es que esa función g, que es una función de x, va a ser igual al extremo izquierdo de la ecuación, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué es de primer orden esta ecuación? Bueno, porque si nosotros observamos las derivadas, solamente hay una derivada que es la primera derivada de la función y con respecto a x. Como es la única derivada, hay que observar cuál es el orden o el grado de esta derivada. Y vemos que es de primer orden o de primer grado, así se dice, ¿no? Porque es la primera derivada de la función. Entonces, como la derivada de mayor orden en esta ecuación es de primer orden, por eso decimos que la ecuación diferencial es de primer orden. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver cómo es la apariencia de una ecuación diferencial ordinaria también de segundo orden. Bueno, veamos la ecuación. Vean que también hay dos coeficientes, a subíndice 2 y a subíndice 0. Nuevamente estos coeficientes son funciones de la variable independiente x. Y también tenemos a la función desconocida y. Y tenemos que la ecuación, bueno, el extremo izquierdo de la ecuación es igual a otra función g de x, que bueno, pues a lo que se refiere es que va a ser una serie de operaciones en las que va a estar involucrada la variable independiente x, ¿sale? Pero bueno, lo que clasifica esta ecuación como de segundo orden es precisamente la derivada de mayor orden o grado en esta ecuación. En este caso en particular observen que solamente hay una derivada, pero en este caso es una segunda derivada de la función y. Podría haber la primera derivada, sí, pero también podría no haberla. De hecho, observen que esta notación de la ecuación diferencial es muy genérica, ¿no? Vean que yo coloqué los coeficientes a subíndice 2 y a subíndice 0, ¿no? Por aquí faltaría el coeficiente a subíndice 1, también como función de x, ¿no? Pero al no escribir este coeficiente, podemos considerar, no siendo obligatorio, es decir, podemos considerar que ese coeficiente a subíndice 1 de x sería 0, con lo cual haría que la primera derivada, si es que estuviera aquí, también sea 0, ¿no? O 0 porque la multiplica por un coeficiente igual a 0, ¿sale? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la ecuación diferencial puede tener una sola derivada, pero esta sola derivada puede ser de segundo orden, de tercero, de primero, de cuarto, del orden que sea, ¿sale? Y si solamente aparece esta derivada y es de enésimo orden, entonces la ecuación diferencial sería de tercer orden, aunque solamente hubiera una derivada, ¿no? Ahora, si hubiera dos derivadas, digamos, una de primer orden y una de segundo orden, pues entonces la ecuación diferencial seguiría siendo del orden de la mayor derivada, en este caso de segundo orden. Bueno, vamos a mostrar, les voy a mostrar una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Aquí en el texto que coloqué hay que quitar esta parte de segundo.
porque lo que voy a mostrar es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Bueno, por el nombre, el simple nombre, hay que identificar que va a aparecer una derivada de tercer grado o de tercer orden en la ecuación. Por lo menos va a aparecer esa derivada. Podría aparecer también la de segundo orden o la de primer orden, pero no es forzoso, ¿sale? Entonces, de manera genérica escribo esta expresión, ¿no? Tenemos aquí una ecuación diferencial porque hay una función desconocida y derivadas de esta función. En este caso, vean que yo a la ecuación la hice igual a cero, no pasa nada, puede ser igual a cero, puede ser igual a una función de x o a una constante, distinta de cero, obviamente. Y bueno, en el extremo izquierdo de la ecuación vemos una suma de tres términos, ¿no? Observen nuevamente que coloco los coeficientes a subíndice 3, a subíndice 1 y a subíndice 0. Observen que no coloqué el coeficiente a subíndice 2 y tampoco coloqué una segunda derivada, ¿no? De esta manera, observen el patrón de las ecuaciones que estoy escribiendo y que este patrón lo que está mostrando es que, o el patrón que debemos de ver es que para cada derivada o función hay un coeficiente y para diferenciarlos yo estoy colocando subíndices, ¿sale? Además, estos coeficientes pueden ser constantes o como en este caso que estoy mostrando, pueden ser funciones de x. Y x, recuerden, en este caso es la variable independiente. ¿Vale? Bueno, entonces esta ecuación es diferencial ordinaria de tercer orden porque la derivada de mayor orden o grado en la ecuación es de tercer grado. ¿Sale? Bueno, entonces esa es la clasificación de las ecuaciones diferenciales de acuerdo al orden. Ahora vamos a ver la clasificación de las ecuaciones diferenciales de acuerdo hacia la ecuación es ordinaria o parcial. Bueno, en las tres ecuaciones anteriores, que están aquí mismo en la diapositiva, las derivadas que podemos observar se denominan derivadas ordinarias, ¿sale? Y la manera de distinguir estas derivadas es porque las funciones son funciones de una sola variable independiente, ¿sale? Y al ser funciones de una sola variable, sus derivadas se conoce o se dice que son ordinarias. Bueno, entonces cuando tenemos ecuaciones diferenciales donde la función desconocida es una función de una sola variable, em, eso significa que sus derivadas van a ser ordinarias. Ahora, el término de ecuaciones, o mejor dicho, la clasificación de las ecuaciones diferenciales de acuerdo a si son ordinarias o parciales, se debe a que las funciones no son exclusivamente de una sola variable, o mejor dicho, no pueden ser solamente funciones de una sola variable, sino que pueden ser funciones de dos o más variables. Cuando esto sucede, cuando la función es dependiente de dos o más variables, si nosotros derivamos a esa función, lo que obtenemos son derivadas parciales, porque podemos derivar a la función respecto a una sola de las variables, o respecto a la otra de las variables, o respecto a las dos variables. Y para identificar ese tipo de derivadas que son parciales se utiliza un símbolo en particular, que es esta como letra D deformada. Es como una especie de letra E al revés, ¿no? Como de cabeza. Y bueno, en este caso, esta ecuación que estoy mostrando aquí es una ecuación diferencial parcial de primer orden. Observen que en comparación a la primera ecuación que mostré, a la que vemos en este lado, que es una ecuación diferencial ordinaria, vean que aquí coloco ecuación diferencial ordinaria, y así en las tres ecuaciones, ¿no? Ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Bueno, eso fue en las tres ecuaciones anteriores. En esta que estoy colocando, específicamente observen que coloco ecuación diferencial parcial, es decir, ya no coloco ordinaria porque las derivadas ya no son ordinarias, sino que son parciales, debido a que la función desconocida, en este caso la función v, es una función de dos variables. Y aquí muestro de qué variables, ¿no? De la variable x y de la variable y. Con esta notación de la función v, lo que hay que observar es que la v es la variable dependiente, es decir, es la función, ¿sale? Y tanto la variable x como la variable y son variables independientes, es decir, que pueden tomar cualquier valor, ¿no? Entonces, como v es una función de dos variables y tenemos una ecuación diferencial, pues lo que vamos a obtener, las derivadas que vamos a obtener o a encontrar de v,
pues son derivadas parciales. Y aquí coloco dos ejemplos de derivación parcial de esta función. En el extremo izquierdo coloco la derivada parcial de la función v de x, y con respecto a x, es decir, con respecto a la variable x. Y luego el siguiente término del miembro izquierdo de la función, de la ecuación diferencial, perdón, es dos veces la derivada parcial de la función v de x, y con respecto a la variable y. Y esto digo que es igual a la función v de x, y. ¿Sale? Entonces, esta es la ecuación diferencial parcial. Es una ecuación diferencial parcial y es de primer orden porque las derivadas parciales son de primer orden, o sea, no son de segundo orden, ¿no? No tenemos la segunda derivada parcial, ni la tercera. ¿Cómo sabemos que no tenemos la segunda derivada? Porque no coloqué el número 2 en las posiciones adecuadas para indicar una segunda derivada, ¿no? Por ejemplo, aquí como exponente en este símbolo, que recuerden no es el exponente, sino que es el número que indica el orden o grado de la derivada. Y tampoco lo coloqué en las variables en la parte del denominador. ¿Sale? Entonces son ecuaciones diferenciales. Bueno, esta es una ecuación diferencial parcial de primer orden. ¿Vale? Bueno, pues esta es la otra clasificación. Aquí les estoy mostrando entonces dos clasificaciones. Ahora, bueno, vamos a ver una ecuación diferencial parcial más, pero en este caso una que sea de segundo orden, pues para poder contrastar esta de primer orden con una de segundo orden y poder identificar dónde se ve el orden en las ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿De acuerdo? Bien, ok, es la que apareció aquí ahorita. Olvidé ocultar estas ecuaciones de acá, pero bueno, ya llegaremos a estas. Pongámonos por lo pronto atención a esta ecuación, que es un coeficiente a que multiplica, y aquí observen que tenemos a la derivada parcial, es la derivada parcial de una función p con respecto a una variable x. Pero vean que esta es una segunda derivada, entonces en este caso es la constante o coeficiente a multiplicada, que multiplica a la segunda derivada de la función p con respecto a la variable x. Luego a este término le sumo un coeficiente b que multiplica a la primera derivada de la función p con respecto a la variable y. En esta ecuación, por lo menos con esta simbología, con estos términos, hay que identificar que la variable p es función por lo menos de dos variables, de la variable x y de la variable y. Pero bueno, esta es una parte de la ecuación. Para completar a la ecuación necesitamos indicar a qué es igual. Y en este caso, de forma genérica, expreso que esta suma de derivadas de una función desconocida p es igual a otra función m de x, y. ¿Sale? En este caso, esta función m, pues no es desconocida o no debería ser desconocida. ¿De acuerdo? Esta función m de x, y funciona de la misma manera que las funciones g de x en, en los ejemplos de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Sale? Bien. Entonces, esas son dos clasificaciones, ¿eh? ¿De acuerdo? Clasificación de acuerdo al orden y clasificación de acuerdo a si es parcial u ordinaria. Bien, ahora vamos a ver la clasificación de acuerdo a la linealidad, es decir, a si la ecuación diferencial es lineal o no es lineal. ¿Sale? Bien. Eh, ok, una ecuación diferencial es lineal. Bueno, la ecuación diferencial puede ser ordinario parcial, ya sea que fuese ordinario parcial, también puede ser lineal o no lineal. ¿Sale? Bueno, ahorita les voy a mostrar una ecuación diferencial ordinaria lineal. ¿Sale? Bien, específicamente una de orden n, es decir, que la derivada de mayor orden en esta ecuación va a ser de orden n, o sea, un enésimo orden. Con esta n lo que se representa es que puede ser de segundo, de tercero, de cuarto, de 100, es decir, que la derivada número 100, ¿no? Es una manera genérica de expresar cualquier ecuación diferencial ordinaria. ¿Sale? Bien, entonces vean aquí la ecuación que coloqué, por el tamaño la partí en dos partes y vean que coloco los coeficientes que multiplican a las derivadas de las funciones. Aquí en este caso las letras y a la n, y a la n menos 1, y prima y y sin derivada, es decir, la pura función y,
indican las derivadas, ¿sale? Aquí y a la n es la enésima derivada de y. Observen que no estoy utilizando la notación del cociente, sino que la notación de las primas, ¿no? Prima, biprima, triprima, pero pues ya después de cuarta derivada utilizamos números, ¿no? Para indicar la derivación. Bueno, entonces tenemos la enésima derivada de la función y, que en este caso es la función desconocida. Y bueno, esta suma de coeficientes de a que multiplican a las derivadas sucesivas de la función y es igual a otra función conocida, en este caso sí conocida, función de x, ¿sale? Bueno, entonces vean que esta ecuación diferencial ordinaria de orden n, pues tiene esta secuencia, ¿no? Es una sumatoria de las derivadas sucesivas de la función desconocida y. Bien, cuando una ecuación diferencial ordinaria se puede escribir de esta manera, o sea, ¿de qué manera, a qué manera me refiero? Bueno, a coeficientes que pueden ser constantes o funciones de x que multiplican a las derivadas de la función desconocida o a la función desconocida como es en este término donde dice a sub índice 0 de x por y. Cuando podemos escribir la ecuación diferencial de esta manera y que esto, el extremo izquierdo sea igual a otra función de x, es decir, una función de la variable independiente, bueno, cuando podemos llegar a esta expresión, entonces decimos que la ecuación diferencial es lineal, ¿sale? Bueno, visto así, pues es sencillo, ¿no? Pero hay que observar los detalles. ¿A qué detalles me refiero? Bueno, a que observen que el exponente mayor de la función y de sus derivadas es 1. Observen que ninguna derivada, ni la función desconocida, está elevada a una potencia distinta de 1. Todas están elevadas a la primera potencia, ¿sale? Entonces, es un primer indicio de que la ecuación diferencial sea lineal. Luego, otro indicio es que el coeficiente que multiplica a la función desconocida o a sus derivadas, a lo más es función de la variable independiente, es decir, no incluye a la función desconocida. ¿A qué me refiero? Bueno, observen que, por ejemplo, a la enésima derivada, y a la n, la está multiplicando el coeficiente a sub índice n, que es una función de x. Solamente lo está multiplicando eso. No lo está multiplicando la otra derivada de y ni la función y. ¿Sale? Y también ya la n, es la enésima derivada, no está elevada a una potencia distinta de 1. Y así para todos los términos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que notar. Ahora, para contrastar esta situación, es decir, las características que tiene una ecuación diferencial ordinaria lineal, pues en este extremo, en el lado derecho de la presentación, muestro ecuaciones diferenciales que no son lineales. Y hay que identificar por qué no son lineales, ¿no? Y la razón o las características, vamos a ver que son aquellas que no se muestran aquí. Bueno, primero veamos esta ecuación, ¿no? Aquí tenemos el producto de la primera derivada de y por y menos 1, perdón, 1 menos y, donde y es la función desconocida, ¿sale? Y luego tenemos más dos veces la función desconocida igual a la exponencial, a la función exponencial elevada a la variable x. Bueno, primero veamos el extremo derecho. El extremo derecho es la función exponencial elevada a la variable x. Como solamente está la variable x, podemos decir que este extremo es una función de x. Entonces, en esta parte se cumple este requisito, ¿no? Que la ecuación sea igual o que en la igualdad de la ecuación un extremo sea una función de x. También puede ser una constante, ¿sale? Bien, aquí está, ¿no? Entonces, la exponencial de x. Luego, en el extremo izquierdo, donde están la sumatoria de las derivadas de la función desconocida y la función desconocida, pues vamos a ver si se cumplen los requisitos que pide una ecuación diferencial ordinaria lineal. Bien, tenemos en esta primera parte a la función desconocida y multiplicado a un coeficiente 2. En este caso es un coeficiente constante, ¿sale? Luego, en otro de los términos de la ecuación tenemos a la primera derivada de y. Digamos, aquí tendríamos, viendo esta ecuación, a la que está acá, tenemos al coeficiente a subíndice 1, una función de x, por la primera derivada de y. Vean que aquí, en esta expresión, el coeficiente que multiplica la primera derivada de y puede ser una función de x, ¿sale? Bueno, vamos a regresar a esta ecuación, a la que estamos analizando. Ahora, el coeficiente de la primera derivada de y, observen que es una diferencia, 1 menos y, pero vean que este coeficiente no contiene a x, pero sí contiene a y, es decir, la función y va a estar multiplicando a una de sus derivadas.
Como esto ocurre, entonces esta ecuación diferencial ya no es lineal, no cumple el requisito que plantea esta ecuación que coloqué acá, ¿sale? Bien, aquí entonces tenemos una ecuación diferencial no lineal. Y bueno, es ordinaria porque no se indica que la función y sea una función de más de una variable. Bueno, ahora vamos a ver este otro ejemplo, donde vemos la segunda derivada de la función y con respecto a x más el logaritmo natural de la función y igual a cero. Bien, aquí el cero no hay ningún impedimento para decir que representa la función de x. En este caso, f de x sería igual a cero, ¿no? Por eso, en esta ecuación tenemos el cero en este extremo, ¿no? O sea, si comparamos con la ecuación de acá. Pero bueno, ahora vamos a ver el extremo izquierdo donde va a estar la función y, o mejor dicho, la función desconocida sumando a sus derivadas, ¿no? Bien, vemos que la segunda derivada de y, no aparece un número que la multiplique, pero podemos considerar que la está multiplicando un 1, la unidad, ¿sale? Entonces el coeficiente sería 1, un coeficiente constante. No hay nada más que lo multiplique y también la derivada no está elevada a ninguna potencia distinta de 1. Entonces, por lo menos este término de la ecuación cumple el requisito que pide la clasificación de linealidad de la ecuación diferencial. Ahora, vemos que a la función y se le está aplicando un logaritmo natural. Bueno, los logaritmos son funciones no lineales, entonces, o bueno, que tienen un efecto no lineal, ¿de acuerdo? Y como se le aplica la función y, pues entonces la ecuación diferencial ya no es lineal. Observen acá nuevamente a la ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n. Vean que a la función y a sus derivadas no se les aplica ninguna función ni trigonométrica, ni ninguna raíz cuadrada o cúbica, ¿no? Porque bueno, las raíces terminan siendo potencias fraccionarias, ¿no? O sea, si hubiera raíces entonces la función desconocida o sus derivadas no tendrían una potencia igual a 1. ¿Sale? Y también aquí vean que no hay ninguna función seno, ni tangente, ni logarítmica que se le aplique a las derivadas o a la función y. Bueno, entonces en este caso, como hay un logaritmo que se le aplica a la función desconocida, entonces decimos que esta ecuación diferencial ordinaria, porque la función y no se indica que sea de más de una variable, bueno, pues es no lineal, ¿sale? Bien, entonces ya tenemos dos ejemplos de ecuaciones diferenciales que son no lineales. Bueno, vamos a ver este último ejemplo y aquí les muestro ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, vemos que el lugar que corresponde a la función f de x, en este caso es 2x. Bueno, 2x perfectamente puede ser una función de x, ¿sale? Y luego en el extremo izquierdo de la ecuación, donde encontramos a la función desconocida y a sus derivadas, pues hay que ver cómo están relacionados los elementos para observar si, o mejor dicho, para poder concluir si la ecuación es lineal o no lineal. Consideremos primero la derivada. En este caso es una derivada de quinto orden, ¿sale? Porque es la quinta derivada de la función y con respecto a x. En este caso, esta derivada, su coeficiente es 1, ¿vale? Su potencia es 1, entonces este elemento es lineal, ¿no? Esta parte de la ecuación es lineal. Pero vamos a ver el término que nos falta, el de más 3 por y al cubo. Bueno, el coeficiente que multiplica la función desconocida y, pues es un coeficiente constante, no involucra a la función desconocida, ¿no? Pero el exponente de la función desconocida es distinto de 1, es al cubo. Esto quiere decir que esta ecuación diferencial, que es la quinta derivada de la función y con respecto a x más 3 veces el cubo de la función desconocida, o mejor, sí, 3 veces el cubo de la función desconocida, igual a 2x, es una ecuación diferencial ordinaria no lineal. ¿Sale? Bien. Pues esa es la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Ordinaria, parcial, de acuerdo al orden y de acuerdo a si es lineal o no lineal. ¿Sale? Bueno, algo adicional que hay que considerar en las ecuaciones es poder identificar quién es la variable independiente, quién es la función desconocida, cuál es el mayor orden de la ecuación diferencial, si es parcial, si es ordinaria, si es lineal o no es lineal, ¿de acuerdo? Les menciono esto porque, bueno, ya que en este video expongo las características que hacen que se clasifiquen las ecuaciones
en ordinarias, parciales, lineales, no lineales o de acuerdo al orden, les subir una tarea, bueno, una serie de ejercicios en los que tienen que identificar el tipo de ecuación diferencial, ¿sale? Van a ser varias ecuaciones diferenciales y ustedes tendrán que decir, ah, bueno, esta es lineal o es ordinaria lineal. Ah, esta es no lineal. Ah, este es de quinto orden, etcétera, ¿no? Y además tienen que, de identificar cuál es su clasificación, tendrán que colocar quién es la función desconocida, quién es la variable independiente y pues básicamente eso, ¿no? Bueno, por el momento le dejamos hasta aquí. Espero que quede claro esta parte de la clasificación. Si no queda claro, pues no pasa nada. Resolvemos las dudas en clase. Y también dudas, pues pueden subirlas a la plataforma, ¿no? Por lo pronto me despido. Nos escuchamos en el siguiente video, o mejor dicho, me escuchan. Y pues nosotros nos vemos en clase.